Bueno, hermanos, tengan buen día. En 1944 se desarrolla una historia muy conmovedora que tiene ciertas dificultades. Esta historia se desarrolla en medio de un tiempo difícil, duro para todo el mundo. Tiene dos protagonistas. En primer lugar, vemos a un hombre, a un joven llamado Norwood Thomas. Era un joven paracaidista estadounidense de 21 años de edad, miembro de la prestigiosa división aeroportuaria 101. Él estaba estacionado en Inglaterra y conoce a una joven, Joyce Morris, una chica británica de 17 años. Se conocieron por casualidad en Londres, mientras él estaba ahí en medio de toda esa lucha. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Dos jóvenes que se conocen, entablan una relación, conectan rápidamente y de inmediato salen a pasear en bote y viven un romance corto pero intenso. La guerra llega sin más que decir en ese tiempo y hace que él pueda prestar su servicio o estar activo, ya no simplemente estacionado en ese lugar, pero hace que su relación, más allá del romance, se vea de alguna forma disperso, separado por la misma guerra. Y al terminar la guerra, por distintas situaciones, él vuelve a su país, a Estados Unidos. Él regresa como alguien que ha prestado su servicio a su nación, pero prometen amarse y mantener un cuidado para llevar a consumar todo ese amor. Él 21, ella 17, hay una diferencia de edad. Él llega a Estados Unidos, o él llega a su casa, al lugar donde vive, pero lamentablemente hay un malentendido entre las cartas. No había internet, las cartas llegaban con mucho tiempo de diferencia, y en ese malentendido, en medio de las cartas, Joyce piensa, por confundir algunas palabras, que ya no quiere tener ninguna relación con ella. Así que cada quien rehace su vida. Norwood, este joven, se casa durante 56 años, tiene una vida, tiene hijos. La jovencita Joyce termina la carrera de enfermería, se casa, vive 30 años con su esposo. Ella se termina divorciando, él termina quedando viudo. Pero después de 70 años, ellos se recuerdan del amor que se habían prometido ya en su vejez, teniendo nietos, él viudo, ella divorciada. Y un día, después de mucho tiempo, en el 2015, la joven ya mayor le pregunta: ¿habrá forma de que yo pueda encontrar una persona por medio de esta computadora? Dice: sí, mamá. ¿Cómo se llama? Norwood Thomas. Ponen en el buscador el nombre de este personaje, de este joven, y lo encuentran. Reconocido porque a sus 88 años este joven había festejado su cumpleaños, a los 88, lanzándose en un paracaídas. Así que era conocido. Los hijos de ellos hacen comunicación para poder volverlos a unir, un viudo y una divorciada. Y en el 2015 se encuentran después de 70 años para recordarse el amor que han tenido y aclarar las equivocaciones que había en la comunicación. Pasan el día de San Valentín, tienen un tiempo y recuerdan del amor, de la juventud que tuvieron. Y como la promesa que se habían dado, por algunas razones se había truncado por un tiempo, pero ya estaban juntos de nuevo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser de alguna forma el tiempo herramienta para que se distancien, pero el tiempo mismo para volverlos a unir?
De alguna forma, hermano, lo que hoy vamos a ver en el Evangelio de Lucas es el cumplimiento no simplemente de un romance, de un amor, sino de la promesa que Dios ha hecho a su pueblo. Porque así como este joven, Norwood y Joyce, se fueron o se vieron distanciados, de alguna forma, entre lo que Lucas nos relata, también hay una distancia de tiempo, desde el último profeta hasta el Nuevo Testamento. Hay mucho tiempo de silencio, donde pareciera que hay una relación que se desconecta, pero Dios tenía que cumplir su promesa. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El título del sermón lleva como nombre Dios cumple su promesa. Así que le pido que me acompañe, por favor, en esta mañana y tome su Biblia. Vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al 14. Pero únicamente vamos a exponer 3 versículos en esta mañana. Pero es necesario tener el panorama completo. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 14. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permites estar hoy acá. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, me asistas. Necesito de tu Espíritu Santo, mi Dios. Necesito que tú puedas obrar en mí para que yo pueda ser claro con mis hermanos, para que yo pueda explicar tu palabra de manera que pueda, Señor, ser para tu gloria. También te ruego por ellos, para que tú puedas obrar en mis hermanos. Por favor, mi Dios, te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, hermanos, así como la historia de Norwood y Joyce, una historia que se vio detenida, en suspenso por algunos errores, de alguna forma, hermano, la historia de Dios, la historia de Cristo, pareciera que por un tiempo se hubiese tenido en suspenso, ya que de alguna manera, hermanos, lo que Dios había prometido no se estaba consumando. Hay mucho tiempo del que podemos ver que hay un silencio grande donde muchos no pueden de alguna forma distinguir cómo Dios estaba tratando con el pueblo de Israel. Pero lo interesante, hermanos, es que Dios ha de cumplir su palabra. Dios ha de cumplir todo aquello que ha prometido. La promesa era que iba a venir alguien que iba a redimir no solamente a un hombre, sino a muchos hombres de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y ahora es interesante, hermanos, cómo Lucas nos empieza a relatar esto. Cuando nosotros estábamos a punto de empezar esta exposición, nuestro hermano leyó algo en Malaquías que es muy importante. Dice Malaquías 3:1: He aquí yo envío mi mensajero,
el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo o a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice Malaquías que iba a venir alguien que iba a preceder a nuestro Señor, iba a preparar todo el tiempo o todo el lugar para que Él pueda ser recibido. Nosotros vemos algo muy particular en Lucas, hermano. Era un hombre que tenía mucho conocimiento, su griego era refinado. De alguna forma Él trata de explicar no simplemente con palabras huecas, sino quiere demostrar de manera histórica que la fe que profesamos, lo que hoy nosotros creemos, no es simplemente un cuento común, no es algo así. Más al contrario, lo que Lucas nos va a empezar a relatar es el cumplimiento de la promesa. Lucas está escribiendo acerca de cómo Dios iba a obrar, cómo iba a llevarse a cabo todo esto. Nosotros debemos de ver, hermano, que Lucas no trata simplemente de contarnos cosas que no tengan sustento histórico. Lucas va a ver y va a mostrarnos a nosotros de manera clara que lo que él va a narrar en todo este libro, hermano, ya que va a ser muy extenso, tiene un sustento claro. En primer lugar, ¿por qué decimos eso, hermano? Es cómo Dios va a cumplir su palabra y cómo Lucas va a evidenciar esto por medio de recurrir a la historia. Déjeme decirle, hermano, que los cuentos que no tienen fundamento histórico son aquellos que son susceptibles a ser olvidados, rechazados. Pero Lucas va a tomar algo muy importante de la historia para su contexto y para que sus oyentes, para que las personas que lean en su tiempo, tanto griegos como judíos y como en nuestro tiempo, podamos ver que Cristo y la voluntad de Dios no es simplemente una historia. Es algo real, algo que se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo mientras transcurre el tiempo. Hermano, jóvenes, niños, venir acá a adorar a Dios, no venimos acá porque escuchamos un cuento que no tenga fundamento. Esto es real. Y Lucas lo va a detallar de tal forma. Déjeme decirle, Lucas inicia esta exposición haciendo algo maravilloso para todos nosotros. Nos va a mostrar la situación en la cual se encontraba el pueblo judío. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Muy bien. Nosotros al ver la historia, y no simplemente el libro de Lucas, si nosotros buscamos otra información extrabíblica, vamos a ver que Herodes realmente era el rey. Pero hay algo que es muy importante, hermanos. No había solamente un Herodes. Habían 3 o 4 Herodes. Vamos a ver que hay un Herodes Antipas, hay un Herodes Agripa, hay otro Herodes llamado el Grande, y es ese Herodes a quien Lucas se está refiriendo. El propósito por el cual Lucas pone esta información ahí, hermano, es relevante. Porque la fe no se fundamenta en cuentos vanos. Se está fundamentando en la historia, en lo que ha sucedido en ese tiempo. Y es muy interesante, hermanos, el contexto en el cual estaban viviendo los judíos de su época. Dice que Herodes era rey de Judea. Esto, hermano, es algo llamativo. Este Herodes no era judío, era de un pueblo pagano. Era alguien que había sido puesto por el imperio romano para poner y subyugar a los de Israel o al pueblo judío. Ya se imaginará cómo estaría el pueblo sufriendo bajo un rey que no es de su linaje, sufriendo bajo un rey que no tiene nada que ver con ellos, pero un Dios que les ha dado la promesa y les ha dicho, no te preocupes, yo voy a cumplir mi palabra, voy a enviar a mi mensajero, voy a enviar a aquel que va a rescatarlos a ustedes. Ahora yo quiero que ponga su mente, hermano, en el contexto en el cual Cristo también ha de aparecer. ¿Se acuerda cuando Jesús hace su aparición? Todos los judíos pensaban que Él iba a traer el reino, iba a derrocar a los romanos y Él iba a presentar un nuevo gobierno, ¿verdad? Todos esperaban eso. Así que la tensión en la cual se vivía en ese tiempo, hermano, era tal vez con falta de esperanza. Era un amor que Dios había prometido a los padres, a Abraham, pero no se había consumado por alguna razón.
400 años pasa, hermano, desde que el último de los profetas emite una voz de parte de Dios para el pueblo. ¿Cómo viviría esto el pueblo? ¿Sin esperanza? ¿Sin saber cómo iba a resolverse todo esto? Sí, Dios dice que nos ama, pero ¿dónde está su amor? De alguna forma, hermano, Herodes era el instrumento en un sentido también para que el pueblo pueda buscar algo más glorioso de lo que estaba viendo en su vida natural. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, vemos que Dios va a usar, y como dice Malaquías, he aquí envío mi mensajero. La historia tiene un precursor, tiene alguien que va a anteceder a nuestro Señor Jesucristo. Y es importante, hermanos, que cuando nosotros vemos que Lucas menciona esto, no simplemente es el único personaje. Van a haber acá un par de personajes más que van a marcar la diferencia. Dice Lucas al seguir el pasaje: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Hay algo, hermano, muy interesante. Zacarías y Elisabet, dos personajes, dos hijos de la familia sacerdotal. Pero hay algo que es muy recurrente, hermano, en los nombres que Dios va a usar. ¿Se acuerda cuál era el significado de Filemón? De Teófilo. Amado por Dios. Es interesante cómo Dios usa esos nombres para hablarnos algo también. Pero hay algo muy importante en el nombre de este personaje, en Zacarías. ¿Sabe? La traducción quiere decir de su nombre: Jehová se ha acordado, Jehová se ha recordado. Y yo quiero que preste atención a esto, hermanos. Dios no se había olvidado de la promesa que había hecho. Dios iba a cumplir la promesa que había dado a su pueblo. Y Dios se habría de recordar. Pero de una manera, hermano, la cual el pueblo tal vez no esperaba. Y esto, hermano, nos lleva a ver que aunque la promesa en algún tiempo de Dios pareciera que tarda, Él va a cumplir con todo lo que Él ha prometido. Así como en el tiempo de Zacarías y en el tiempo de su esposa, Elisabet, no había un reino mesiánico, no había un gobierno que agrade a ellos o que los judíos puedan vivir de agrado para con Dios por lo que veían. Dios estaba a punto de cumplir aquello que iba a ser trascendente para la humanidad. Y hay algo que es muy importante, hermanos, niños, jóvenes. Usted va a ver el calendario que nosotros tenemos. La muerte de Cristo ha causado algo impactante. El calendario romano marca el antes y el después. Esto, hermano, nos lleva a mirar que lo que Lucas va a relatar de acá para adelante, hermano, ha cambiado la vida de todos los hombres y va a seguir haciéndolo. Ninguna historia, hermano, que no tenga sustento bíblico histórico ha cambiado la vida de nadie. Lo que Lucas está relatando, hermano, es trascendental, porque es la promesa que no solamente se le ha dado a un pueblo, es la promesa que se le ha dado a todos los hombres. Porque si usted se acuerda en Génesis 3:15, después del pecado de Adán y Eva, después de que nuestros padres cayeran, toda la humanidad ha caído en la maldición de Dios. Y esto que Lucas relata, hermano, es la vindicación para todos los hombres. Esta es la puerta que se va a abrir en la oscuridad, va a ser la luz que va a mostrar el camino a todos. Y no simplemente lo quiere hacer Lucas relatando algo que sea para los judíos. Porque es interesante, cuando Lucas nos menciona que esto se iba a cumplir, hay algo que entender. ¿Quiénes podrían comprender que el cumplimiento de la promesa se iba a llevar a cabo? Los judíos, porque eran los únicos que conocían el contexto histórico. Pero ¿por qué Lucas menciona a Herodes y algunos rasgos más históricos? Porque quiere que hombres como nosotros, que tal vez no tenemos mucha relación con la historia judía, podamos ser apercibidos, llamados por la historia que también traza algo importante para que nosotros lleguemos a conocer a Dios y a Cristo. Ahora, hermanos, el segundo punto donde yo quiero que meditemos en esta mañana es que esto que se lleva a cabo es algo muy importante para nosotros. ¿Y por qué digo importante?
Porque Dios va a usar a dos personajes que tal vez pueden ser irrelevantes para su tiempo. Un hombre ya mayor y una mujer grande en edad. Ambos que tal vez no tenían ya esperanza. Ambos que tal vez no tenían nada por qué vivir. Pero es muy importante. Dios no se vale de cosas que a los ojos del hombre puedan ser relevantes. Dios se va a valer de cosas que Él considere buenas para mostrar su gloria. En Sofonías hay algo que es muy interesante que se dice acerca de personas como Zacarías y Elizabeth. En el capítulo 3, en el versículo 12 se dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dice Dios que iba a dejar un remanente pequeño, que iba a confiar en las promesas de Dios. Ahora, no son las únicas personas grandes que vamos a ver en estos versículos. Más adelante vamos a ver a un hombre, a un sacerdote que estaba esperando ver el nacimiento de Cristo, y una mujer que se quedaba a orar por el pueblo de Israel constantemente. De alguna forma, hermanos, cuando Dios obra, lo hace con el fin no solamente de querer mostrar su gloria y cumplir su promesa, sino que, como les dije hace un momento, Dios va a usar lo menos pensado para poder mostrarnos su voluntad. Dice el versículo 6, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos delante de Dios. Hermano, hay algo que nosotros tenemos que hablar acerca de esto. Lucas de alguna forma está usando un lenguaje paulino. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué Lucas dice que eran justos? No se está refiriendo a que eran personas intachables, personas que no cometían error. Lo que Lucas está diciendo, que estas personas eran justas por la fe que tenían en Dios, así como Abraham. Abraham es contado como justo por la fe en Dios. Este hombre, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios porque esperaban la promesa de Dios, perseverante. Es interesante, hermanos, porque estos sacerdotes servían al Señor 2 veces al año y era por suerte. Cómo estos hombres, siendo grandes, seguían perseverando en que Dios iba a confirmar su palabra. Eran gente de edad, pero que luchaba por querer tener más esperanza e irradiar eso en su mismo contexto. A la misma vez, hermano, nosotros es como debemos de entender esto. No son justos aquellos que se acercan a Dios, aquellos que hacen lo correcto ante los ojos del hombre. Son justos a Dios y los que se pueden acercar a Él, aquellos que esperan en fe en la promesa de Dios. No está hablando de una justicia por sus obras, está hablando de una justicia recibida por la fe en el Señor. Y cuando dice que eran irreprensibles, hermano, no quiere decir que eran perfectos, sino que luchaban por mantenerse en ese estado, queriendo hacer lo correcto, lo bueno delante de Dios. Ahora, hay algo, hermano, que quiero que piense. Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles porque tenían algo extra a ellos o porque luchaban vivir de acuerdo a la fe que tenían en Dios. Eran irreprensibles porque luchaban vivir conforme a la fe que tenían en Dios. O sea, ser irreprensible es ser una persona que busca hacer lo correcto constantemente. Esto, hermano, nos muestra algo. Que los hombres, tanto las mujeres, jóvenes como grandes, podemos vivir buscando hacer lo correcto. No es imposible para nosotros el hacer lo correcto. No es algo que esté lejos de nosotros. Podemos fallar, podemos errar, pero es posible. Porque toda persona que profesa fe en Cristo va a luchar por hacer eso. Y Zacarías y Elizabeth son la muestra de eso.
Ahora, hermano, déjeme decirle algo que es muy importante. Si preguntáramos a algunos pastores, ¿ustedes quisieran tener un matrimonio como el de Zacarías y Elizabeth en su congregación? Responderíamos sí, quisiéramos muchos matrimonios así, que han pasado durante muchos años un matrimonio. Es interesante, los matrimonios se daban a los 16 años, a los 17 años, pero dice que estos eran irreprensibles, permanecían juntos. Este matrimonio tenía conflictos y problemas, no era perfecto. Tenían un rey que no era de su nación, vivían bajo el yugo romano, pero seguían dando su servicio al Señor con la esperanza de que la palabra de Dios se cumpla. Es algo, hermano, digno de imitar, que uno tiene que buscar de vivir de esa forma. Ahora uno podrá decir, sí, claro, no tenían mucha esperanza, tenían sus problemas. Si usted mira conmigo, hermanos, atentamente, el versículo 7 dice algo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Imagínense, hermano, para el contexto. Eran adultos y no tenían hijos. ¿Y sabe qué? Era un gran problema para esa época. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? Vas a llenar la tierra, tus hijos van a tener muchos hijos, tú vas a tener muchos hijos, tu familia va a ser incontable. Y que un hombre y una mujer de la tribu de Leví no tenga hijos, no era visto de buena manera. Seguro han hecho algo, seguro han ido en contra del Señor. Están fallando en algo. ¿Cómo Dios no puede darle a este sacerdote hijos? ¿Cómo no puede darle a esta mujer hijos? No era fácil la vida para ellos, pero la esperanza que tenían en Dios, hermano, a pesar de que no haya en su hogar el calor de otras personas a quienes cuidar, ha hecho de que ellos permanezcan fielmente a Dios, a pesar de las contradicciones que vivían en su entonces. Porque Dios iba a cumplir la promesa. Y la promesa no es que ellos iban a tener un hijo. La promesa es que su hijo iba a ser el precursor, aquel que iba a preparar el camino para que la promesa real, Cristo, llegue y entre en escena. Pero ellos no lo sabían. Pero se permanecían y se mantenían fielmente cumpliendo su labor. Hermano, esto nos hace ver algo. De alguna manera, la promesa más grande que Dios ha dado a la humanidad no es tener una aljaba llena de flechas, o no es tener una casa llena de hijos. La promesa más grande no es tener toda la salud que quisieras. La promesa más grande no es tener que todos tus hijos sean creyentes. La promesa más grande no es que no te falte ni un peso en tu vida. La promesa más grande es que iba a venir Cristo a cubrir todo aquello que un día ha faltado. ¿Usted se acuerda cómo aparece Cristo? He venido a libertar a los cautivos, a traerles el año favorable del Señor a ustedes. La aparición de Cristo es tremenda. Y la esperanza de los creyentes no está en las cosas que son temporales. La esperanza del creyente está en las cosas que son eternas. Y así como estos hombres, o este hombre Zacarías y Elizabeth, no podían gozar de las cosas temporales, nada había apartado de su esperanza en la promesa eterna que Dios había hecho. Hermano, nosotros de alguna forma tenemos que tal vez no imitar por completo lo que ellos hacen, porque ninguno de nosotros es sacerdote, ninguno de nosotros tiene una obligación de ir a un templo. Pero sí, hermano, por la gracia de Cristo hoy nosotros tenemos la obligación de mantenernos en fe, esperando la promesa del Señor. No vivimos bajo un reino en el cual Cristo esté sentado y todo salga bien. Hoy no tenemos tal vez a un Herodes, pero hay otro que gobierna en este mundo.
Y Cristo también tiene un gobierno espiritual. Todavía no es visible, pero la promesa es, hermano, de que nosotros nos sostengamos fieles a su palabra. Hay algo que mucho me agrada de lo que dice esto. Dios no se olvida. Así como el romance que hace un momento les comenté, de este joven y esta joven, por circunstancias se pueden dar que haya atisbos, vacíos, así como también la relación de que Dios por un tiempo no habló a su pueblo, pero no es que Dios se ha olvidado de su promesa, Él va a cumplir su promesa. Elizabeth dice algo muy importante en el versículo 25. Dice ella: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué es lo que había hecho? Darle un hijo, pero no como la base de su fe, sino como aquel precursor que iba a traer las buenas nuevas para todo el mundo. Y Lucas se basa en un contexto histórico, hablándonos de Herodes, pero también en un contexto en el cual los lectores judíos puedan hallar un hilo conductor a saber cuál era la promesa más grande que se debía de esperar. Al igual nosotros, hermanos, jóvenes, niños, la promesa que tenemos y la esperanza que tenemos en Cristo no se radica en una fe ciega. No creemos de manera ciega y no podemos dar razón. Y lo que me gusta de Lucas, hermano, es que nos va a dar muestras de evidencia en la cual nosotros podemos razonar. Hay evidencia arqueológica, hay evidencia donde vamos a poder decir: ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Cristo? ¿Lo que tú crees es realmente verdadero o es simplemente una ficción, una historia vacía? Hermano, Cristo ha cambiado el mundo de manera radical. Por eso, antes de Él y después de Él, el mundo ya no es el mismo. Y de alguna forma esa esperanza, hermano, que hoy nosotros tenemos, es la que quisiéramos que todos los hombres puedan gozar. Pero déjeme decirle que van a haber muchos que van a meditar y pensar mucho si verdaderamente Cristo es real o si Dios es real. Hermano, es tan real como que hay un cielo, como que hay un infierno. Es tan real como Él dice: voy a cumplir mi promesa, y he aquí. Como tantos hombres en todo el mundo, en este mismo instante, están reunidos dando gloria a Dios, en una esperanza a la cual no ven, pero saben que existe. ¿Y cómo puede haber tanta gente que es muy inteligente, entre comillas, y no puede apostar a lo que la ciencia, la historia ha dicho que es real, que hay un ser superior, alguien que controla todo? Es difícil, hermano, muchas veces de razonar de esa forma. Pero ahora, déjeme mostrarle algo más para poder cerrar esto, hermanos. Lo que Lucas hace no es simplemente mostrarnos la historia de estos dos personajes. Lo que Lucas quiere, hermano, es que nosotros, a pesar de las circunstancias en las cuales estemos, afirmemos nuestra fe en el autor y el consumador de la vida, en Jesucristo. Motivo: porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Esto es muy importante, hermanos. ¿Y por qué menciono eso? Porque el hecho de poder hoy nosotros tener esta carta, leerla, hermano, es suficiente muestra del amor que Dios ha tenido para con hombres, no solamente de su época. Acuérdese, el nombre Teófilo, amado de Dios, no simplemente Dios amó a Teófilo al darle este libro para que él lo lea, sino también amó a todos los hombres que puedan acercarse a esta verdad que Lucas relata y puedan corroborarla no simplemente con la historia, sino con una fe que trasciende más allá de la razón que podemos nosotros hoy tener. Así que haríamos mal en no creer en toda la evidencia que Lucas nos va a mostrar.
porque nos muestra algo que puede ser palpable, pero también nos muestra cómo se pone la fe y la esperanza. Y a mí me gusta mucho esta parte, porque Dios, para dar la promesa de una nación grande, para redimir a la humanidad, llama a un hombre, a Abraham, dice de casi 100 años, y a su mujer Sara, que era estéril, de quien viene la promesa. Y para cumplir la promesa, de la misma forma llama a Zacarías, a un hombre grande, y a su mujer Elizabeth, estéril, para que se pueda cumplir esta promesa. No puede haber más evidencia de la cual Dios ha hecho al usar instrumentos frágiles, débiles, que a apariencia tal vez nuestra, o a vista nuestra, mejor dicho, no pueden tener tal vez valor, pero ante los ojos de Dios han sido instrumentos, herramienta para eso. Dios cumple su promesa, hermano. Él ha dicho que iba a venir y vino, pero también Él ha dicho que ha de volver y volverá. Vino como siervo, pero volverá como Señor. Vino como cordero, pero volverá como león. El gran punto es, hermano, ¿cómo lo recibiremos? ¿Cómo el mundo lo tendrá? Ahora, para aquellos que tenemos fe en Cristo, aunemos nuestra fe, aunque no veamos lo que querramos, Él ha de cumplir su promesa. Pero para aquellos que no tienen a Cristo, bien harías, joven, niño, amigo, en ir a la historia y ver cómo la historia da fe de que hay un Dios que existe y demanda obediencia de todas las criaturas. No dudes, no lo hagas. Y si dudas, busca manera de corroborar que lo que digo sea falso. Y si al buscar eso te das de cuenta que es verdad, el Señor simplemente te está mostrando el amor para que te acerques y puedas tomar de Cristo para tener comunión con el Padre. De manera final, hermanos, hoy nosotros vamos a participar de la Cena del Señor. Y es el recordatorio de la promesa que Dios ha hecho, que iba a venir por su pueblo, iba a venir por sus escogidos. Científicamente, hermanos, ningún hombre hubiese podido soportar los golpes y el maltrato que Cristo ha soportado. Científicamente, hermanos, ningún hombre hubiese podido soportar todo el flagelo, pero Cristo lo soportó. Cristo soportó por cada uno de nosotros. Y haremos bien, hermanos, en tomar de su cuerpo y de su sangre. Haríamos bien en tener a cuentas que el Dios y Cristo a quien enseñamos y de quien hablamos no es una historia. Es tan real, hermanos, como cuando pones tu mano al carbón y te quemas. Es tan real como eso. Pero así el infierno también es tan real. Pero así también tan real es su sangre y su cuerpo golpeado y derramado por nuestros pecados, que nos ofrece entrada delante del Padre. Que el Señor nos ayude en esta travesía a poder comprender mucho más de la promesa que Dios tiene y cómo Dios se ha valido de hombres y de mujeres para cumplir su propósito, y cómo nos muestra su obra para que nosotros la tomamos. Es interesante, Lucas va a decir y le va a dar el título, el Hijo del Hombre, se dice de Cristo, el Hijo del Hombre, porque Él va a venir a ocupar el lugar del hombre, y el lugar que Él no puede de alguna forma cumplir, el hombre en su naturaleza por su debilidad, pero también muestra que Él es el que gobierna y Él tiene poder, porque ese título se le atribuye a eso, el Hijo del Hombre, quien tiene autoridad, pero quien también como hombre se entrega por aquellos que lo necesitan. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu promesa, Señor, aquella que has hecho, tu promesa, Señor,
Cristo se ha venido mostrando en todo el mundo, Señor. Y te ruego que nos ayudes, Señor, a verlo como es. Te ruego que nos ayudes a gozar de tu gracia por medio de Él. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos, a tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén.